Después... Hoy en 11-11. Sé de alguien que ha declarado contra su moscardón imaginario, impecable testigo de ganancias. Se esfumaron cuando dejó la guardia y pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. YPF Fondos Buitre, estrechamente vinculados a tu salario y a tu futuro. YPF Vaca Muerta. La justicia de Estados Unidos revocó el fallo y Argentina no tendrá que pagar los famosos 16.000 millones que estaban exigiendo los buitres. Hay una buena noticia. Mientras más mueran, más comeré yo. No dije que fuera buena para ustedes. Milei quería pagarle a los fondos buitres. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Maldición. El depto del inepto. ¿Cuánto más podrán bancarlo los Milei? Todo irregularidad en la compra del departamento de la calle Miró. Sí, tengo para contarte que efectivamente sí vivo en el barrio de Caballito. Departamento que está valuado en $500.000 y que según lo que él manifestó, el valor estaba en $230.000. ¿Cómo hizo Adorni para pagar este departamento? Le pidió un préstamo a 2 jubiladas. Maldición, ha sido un día hermoso. Los nuevos audios de Novelli, mira, escuchalos, te vas a sorprender. Viendo los posteos que tenemos disponibles, como que no me estarían sirviendo ninguno porque de Javier Milei vamos a esperar todavía. Primero, tema seminario, ya le hablé a Milei. Hay que ver si publica o no. Genial, ahí seguro sube Milei. Que nada, ese es un tema, viste, de romperle las bolas todos los días para que suba el chabón. Era como una suerte de empleado. Sí, claro, parece el Milei, ¿no? presidente. Exacto. Jueves 2 de abril, programa especial de 11-11. Las Malvinas Argentinas. Sonriendo, despidió a su madre. Iba al sur del Atlántico, el reino lo ordenaba. Es que unos salvajes osaron molestar el orden imperial y pagarán. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Se ha saludado con júbilo este hecho histórico que pone término a la ilegítima ocupación británica de nuestro territorio. Siguen los vítores al presidente de la nación. ¡Ranieri, cagó! ¡Ranieri, Alberto! ¡Ranieri, cagó! ¡Ranieri, Alberto! Yo no lo podía creer, que veía a la gente vivando a ese ser que bien muerto está, que nos mandó a una guerra sin sentido para enfrentar nada más y nada menos que a la tercera potencia mundial. Señor, nosotros los argentinos merecemos esta victoria. Gracias. No, te agradezco a usted. Quede tranquilo el pueblo argentino. La victoria será nuestra. ¿Están esperando a los ingleses? Sí, ya estamos aburriéndonos de estar la que la estamos esperando. Y no viene más estos tipos. Dieron todo de sí, creyendo en una causa patriótica, y los testimonios son unánimes del coraje y la valentía de los soldados argentinos. El presidente acaba de decir que si hacen falta 40.000 vidas, se ofrendarán las 40.000 vidas. Ustedes, que son justamente aquellos que las van a ofrendar, porque se trata de vidas de ustedes, la vida tuya. ¿Ustedes firman, subrayan eso que dijo el presidente? Sí. Sí, si es necesario perder todo lo que tenemos, perdemos, pero nunca vamos a entregar lo que es nuestro. Una de las chicas, una rubiecita preciosa, en la escalerilla del avión me dijo que estaba muy orgullosa de que su padre hubiera muerto por la patria. Y la verdad es que, bueno, fue muy emotivo todo. Uno me regaló
lo que tenía del crucero General Belgrano. Su hijo había muerto allí, así que me lo regaló. Con mucho honor lo llevo. Seguirán las 1000 banderas del mar, azules y blancas, pero queremos ver una sobre tus piedras clavadas, para llenarte de criollos, para curtirte la cara, hasta que logres el gesto tradicional de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. Hola a todo el mundo, ¿cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos, arranca 11:11 con la previa de lo que va a ser un programa especial del día jueves, el 2 de abril. Eso que veías es un avance de lo que va a ser un programa con un archivo increíble de todo lo que ha sido la guerra de Malvinas. Así que no te lo pierdas, yo sé lo que te digo. Mientras tanto, hoy tenemos un programón con todo lo que ha ido sucediendo en la jornada de hoy, con algo de lo que viene quedando y que tenemos que revisar un poco. Así que a no perdérselo hasta el cumpleaños de Karina, con los granaderos haciendo... Cariño, feliz cumpleaños, claro que sí. Hasta mañana. Es raro, porque a mí me... Ponele. Están tocando sin ganas los granaderos. Porque ellos... No, pero igual ellos tienen toda una reversión. A ver. Ahí está. Y hacen canciones populares. ¿Qué tema es? Ah, mía. No le sale. Ahí va, ahí lo enganché. Ellos tienen todo un repertorio para hacer en algunos eventos que son muy divertidos, pero para mí suenan mejor, tipo las cumbias, No, Freddie Mercury. más temas. Ah, ese no lo escuché. Sí. ¿Un Queen te mandan? Sí, te mandan Queen. La fanfarria. Sonó muy bien cuando hicieron los temas de Star Wars por pedido de Milei también. Hay que reconocer las cosas que el gobierno hace bien. Y Creo que cuando los granaderos tocaron los temas de Star Wars, sonaban muy bien. Pero no pueden pedir algo argentino, que son todos cipayos. Star Wars, Ava. Que no le gusta la música acá. Y encima tocan en el patio de las Palmeras dentro de la Casa Rosada, ¿verdad? Que toquen en la plaza de mínima si uno pasa y disfruta también. Claro, le hicieron un recital privado, tenés razón. Claro. Le hicieron como... A los periodistas no lo dejan pasar al patio de las Palmeras. Los tienen que la tocando música. Tipo casa tomada, cada vez lo tienen más encerrado y no lo dejan hacer nada para que no vean y no puedan sacar conclusiones de lo que está pasando. Al principio no lo dejaban pasar al patio de las Palmeras, después ya no le dejan ni siquiera ver el patio de las Palmeras y ahora le pusieron una especie de palito para que no pasen. Una baranda se llama, un palito. Pero sí, juro que no era una baranda, era más rústico, un palito. Una barrera. Y desde ahí ya ni siquiera se logra ver qué están haciendo ahí. Bien, así bien. Que los periodistas... Que agradezcan que todavía están bajo techo. Fue insuperable fue Menem poniendo ahí en la zona central, en donde hay como una especie de piscina con agua, qué sé yo. Una fuente. La fuente, perdón. Qué suerte que yo para completar las palabras. ¿Piscina con agua? Claro, bueno. Ve una fuente y ve una piscina, es peronista el hombre. Pero y además porque es el lugar donde poner las patas. Claro, está bien. No, pero bueno, ¿qué puso? Pescaditos blancos y rojos. Colorados. Claro, por River. Sí, claro. Una maravilla. Maravilla. Una maravilla. Muy Carlos Saúl, Saúl, absolutamente. Veíamos a Adorni y me comentabas que mañana suspendida la conferencia de prensa. Y va a haber una conferencia de prensa mañana que... O sea, no por ningún tema en específico, sino básicamente porque es el jefe de gabinete de la Nación. Porque le gusta charlar, sí. Debería contarnos algo de lo que está pasando. Bueno, suspendida. Bueno, Jefatura de Gabinete fue el organismo que más trabajadores despidió el mes pasado, lo informó hoy el INDEC. Un récord. En esto de la motosierra y los rajes, bueno, la Jefatura de Gabinete fue el organismo que más echó. Echaron a todos menos al jefe de gabinete, que es el que por ahora. Echado. Es una muy buena observación. El gasto más es grande. Una muy buena observación. Hablando de eso, también han publicado, hablabas de INDEC, números de la pobreza que según el gobierno bajó. Baja sin parar. Hay cada vez menos pobres en la República Argentina. Sí, es muy raro. ¿Se nota? Claro, míranos a nosotros. La gente no duerme en la calle ya. No, nada. Se no hay levantan gente, ahora, no duermen. La gente come menos porque le gusta hacer dieta. Es verdad. Y comen más pollo porque les gusta... Son fit. Claro, claro. Prote. Claro. Meten prote para a pleno. Y aparte demuestra que no hacía falta trabajar porque aumentó la desocupación pero bajó la pobreza.
¿Te das cuenta? Tenés razón, David. Claro. Qué buena observación. Bueno, continuamos, dale, en realidad continuamos. Empecemos. Hablábamos de gente que sale de la pobreza y vaya, sí lo sabe Adorni, que tuvo 2 jubiladas amorosas Divinas. que le prestaron dinero y logró además una oportunidad inmobiliaria gloriosa. ¿Viste cuando decís, justo compré una propiedad que estaban desesperados por vender y entonces la pagué 200 lucas menos que lo que figura en realidad? En un barrio divino. Sí, todo, realmente una gran oportunidad. Felicitaciones. El depto del inepto. ¿Cuánto más podrán bancarlo los Milei? Cada vez que hubo una sospecha / sombra de corrupción sobre algún miembro del gobierno, fue eyectado absolutamente. Es decir, yo, digamos, encuentro a alguien con la mano en la lata, no tengo ningún problema de ponerle un cañonazo en la cabeza. Todo irregularidad en la compra del departamento de la calle Miró. Ustedes saben, en conferencia de prensa, Adorni dijo que él estaba viviendo en la calle Miró al 500, en este departamento, en la zona de Caballito. Sí tengo para contarte que efectivamente sí vivo en el barrio de Caballito. Departamento que está valuado en $500.000 y que, según lo que él manifestó, el valor estaba en $230.000. ¿Cómo hizo Adorni para pagar este departamento? Le pidió un préstamo a 2 jubiladas. El 90% lo adquirió a partir de un préstamo hipotecario que le hicieron 2 personas. ¿Quiénes son estas 2 personas? Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbavo, de 64 años. Ambas jubiladas. A todos los argentinos que nos cuesta llegar a fin de mes, no tenemos 2 abuelas prestamistas, por decirlo de alguna manera suave. Adorni tiene mucho más suerte. Puso en efectivo $30.000 y el resto se lo prestaron los vendedores. 2 jubiladas le prestaron $200.000. Es todo bastante turbio, porque la realidad es que ayer un colega de La Nación fue a preguntarle a las jubiladas y ellas dicen no conocerlo a Manuel Adorni. 2 señoras mayores a las que Grimaldi convocó y no recuerdan haberle prestado una moneda a Adorni. La obscenidad de la corrupción te lo muestran en la cara, como de la política alguien pudo sacar el fruto suficiente. Un negocio inmobiliario. Digamos, ojalá uno pueda comprar, pueda conseguir vendedores de departamentos que te prestan la plata para comprarlo, ¿no? Es nunca visto esto, la verdad. Qué flojo de papeles que está este muchacho, ¿no? Pero además, el jefe de gabinete. Si nada tienen que ocultar, ningún problema hay en que, o ningún problema debería haber en que se auditen las cuentas. El fiscal de la causa Adorni, que es Gerardo Polichita, va a ordenar en las próximas horas pedir la escritura original del departamento que Adorni compró en Caballito. Justicia, justicia, justicia perseguirás. Hola, ¿qué tal? Justicia, la justicia. La justicia llega, la justicia. Citó a declarar a la escribana que certificó la compra del departamento de Caballito. A eso sumemos que están investigando una casa en San Isidro, que también hay algunas cosas raras. Me dicen que en tal calle, 5 cuadras de mi casa, hay una casa que es de Adorni. En San Isidro. San Isidro. Barrio Parque al Río. Ok. Casa de 2 palos. Me agarré el auto y me fui. Había un sol bárbaro, bajo y pregunto. Hola, garitero, casa de Babi, ¿cómo te va? Bien, querido, bien. Digo, esta casa de... No puedo decir. A ver, quédate nosotros. ¿Es de Adorni? Sí. Había 2 policías de las federales. Claro. Se va, Babi, ¿qué haces? ¿Cómo te va? En el patrullero. Hola, vengo a ver la casa de Adorni. Ah, sí. Karina, entregalo a Adorni, ya está, te lo está pidiendo hasta la propia militancia libertaria, entregalo a Adorni. Es que las hace y las paga. Digo, casi que sería un esquema persa. ¿No? Digamos, esquema persa. Y sí, te agarro robando, te corto la mano. Si Babi confirma que tiene una casa allá en Zona Norte, que Babi es vecino, hay que creerla. Los tipos que más saben son los carabineros, los que están ahí.
Los gariteros. Carabineros no son. Son los chilenos. Yo soy de Lugano, no hay garitas en Lugano. ¿Querés saber qué pasa en el barrio? Preguntar a la garita, claro, obvio. Que sería como la opción del encargado del edificio, es más o menos el que chequea todo el movimiento de la zona. ¿Cómo le va, señora Natalia Bolosina, que es experta en Adorni? En adornadas. En corrupción. Adornera. En lucha contra la corrupción, que ya es como no tiene mucho sentido, porque se luchan solos. Es todo tan obvio que... ¿Viste? Mañana, yo estoy triste que mañana suspendió la conferencia de prensa porque ya estaba haciéndome fan de las conferencias de prensa de Adorni. Pero se ve que se complicó, ¿no? Sí. Pasaron cosas. Fuera de broma, ¿qué tenés alguna data de...? No más de lo que estamos viendo, que es realmente muy burdo, ¿no? Sí. Estas operaciones con las jubiladas, yo decía ayer, antes se tomaban otros recaudos los funcionarios para esconder, los funcionarios en general, ¿no? Cuando uno quiere esconder el producto del delito, en este caso de lo que presumimos que puede ser corrupción, hablábamos el otro día cuando estuve acá de, bueno, ¿cuál se supone que es el origen de la guita negra de Adorni? Bueno, los contratos que creemos o que se sospecha que recibía su esposa, la coach ontológica, de empresas del Estado y de organismos del Estado tercerizando, triangulando a través de proveedores de esas empresas, ¿no? Entonces, bueno, después la tenés que usar esa guita. La pregunta es cómo haces para usarla. Bueno, en general la gente se toma algunos recaudos para esconderla. Eso se llama lavado de activos, ¿no? A veces hay evasión, a veces no, pero las operaciones en general de lavado son muy sofisticadas. Imagínense ahora además con la tecnología, la globalización. Bueno, no, este tipo... Podrían haber usado alguna criptomoneda. Bueno, claro, se ve que tenía el antecedente que no había funcionado muy bien, entonces hicieron una cosa muy burda que es, en este caso, por ejemplo, comprar un departamento que en realidad se supone que vale 400, 500 lucas, con una escritura de venta que aparentemente es por 230 lucas. 200 el departamento y 30 la cochera. Claro, o sea, el departamento $200.000. 200 lucas. La cochera vino gratis casi. Y el departamento también, ¿no? Porque en realidad no pone una moneda. Es una operación muy parecida a la que en su momento hizo María Eugenia Vidal, ¿se acuerdan? Claro, con ese famoso departamento en la isla que nunca se terminó de aclarar, pero es bastante parecido. Que es, bueno, el comprador obtiene la guita para comprar del propio vendedor. Entonces decís, bueno, ¿se puede hacer esto? ¿Existe? Sí, sí, claro que existe. Ahora, el que te vende tiene que tener guita para empezar, que no parece ser el caso, ¿no? Si son dos señoras. Son dos señoras jubiladas. Conocer, aunque sea. Y además, bueno, y este es el otro detalle. Primero tiene que tener guita. Segundo, se supone que te lo tiene que vender a un precio más o menos de mercado. La mitad no parece ser el precio de mercado. Y después te tiene que conocer, ¿no? Y acá parecía que no. Un periodista de La Nación tocó el timbre, una cosa muy sencilla que hacen los periodistas. Se ve que por eso le generan tanto temor a Adorni los periodistas y entonces suspende la conferencia de prensa. Los periodistas hacen preguntas, tocan el timbre y dicen, hola, ¿qué tal? ¿Conoce a Adorni? No, no lo conozco. Ahora, hay que ver, por supuesto, qué va a pasar cuando la citen a testimonial. Tal vez no lo conozco, se quisieron sacar de encima al periodista y en el momento en el que la citen dirán que sí, porque de hecho cuando uno mira el informe de dominio, la inscripción registral en el registro de propiedad inmueble, están los nombres de estas señoras. O sea, algo hubo ahí. Bueno, pero a veces son prestanombres y ellas no saben ni quiénes son. Entonces, y lo otro que llama mucho la atención es el tema de la escribana, que la citaron ahora testimonial para después de las Pascuas, que es la misma escribana que interviene en la adquisición de la compra de la casa del country Indiocuá. Y además lo otro que llama mucho la atención es, che, yo te presto guita para que me compres mi departamento por la mitad del valor que tiene. Yo no tengo un sope porque soy una jubilada y la escribana la ponés vos, que sos el comprador, y yo te estoy prestando guita, te estoy vendiendo la mitad del valor. O sea, la operación es muy riesgosa para mí. Se supone que la escribana la voy a poner yo. Es raro que la pongas vos y que sea la misma que también te escrituró Indiocuá, que tampoco se sabe con qué pagaste, ¿no? Que guarda que un escribano prestándose a eso también tiene una implicancia legal y muy seria. Puede perder la matrícula y puede estar cometiendo un delito, puede estar siendo además partícipe necesario o lo que fuere del enriquecimiento ilícito de Adorni. ¿No es un poco llamativo que la citen con tanto tiempo de anticipación o eso es procedimiento así? No, es habitual, porque además le están, no es, digamos, si fuera algo urgente le allanarían el estudio a la escribana y le secuestrarían los libros. Pareciera que no estamos en esa etapa, entonces vos decís, bueno, mira, vení tal día y trae todo, trae los libros. Los libros no se pueden truchar, los libros están rubricados, tienen una serie de formalidades como los libros societarios. Sí se pueden truchar, ¿no? Pero en principio es más complejo. Es bastante más complejo, entonces arrancarán por ahí y verán con qué se encuentran, ¿no? Ellas pueden tener las dos señoras pueden llegar a tener algún problema si después se demuestra
decía que no conocían a Adorni. Bueno, depende de si firmaron, si no firmaron. O sea, están, digamos, las escrituras no las vimos. Lo que vimos fue el informe de dominio, por eso se obtiene pagando, cualquiera de nosotros lo puede obtener. Pero ante un juez no puede haber falso testimonio, sería un delito. No, por supuesto, tienen que decir la verdad si fueran citadas, igual que la escribana. Ahora, hay que ver, en la escritura, ¿están las firmas de estas señoras? ¿O alguien las truchó? ¿Hay un mandatario en el medio? ¿Estuvo Adorni o no? No lo conocen, pero y firmaron una escritura y están los nombres de ella y Adorni, entonces se supone que lo conocen. ¿No? Sí, porque además parece el gobierno tener el problema que estos casos de corrupción, tanto lo de Adorni como el caso Libra, etcétera, ponen en tensión o en crisis el relato general del gobierno. O sea, es un gobierno que vino a decir, por un lado están los chorros. Los chorros, la corrupción, etcétera, etcétera, y por otro lado estamos nosotros que venimos a resolver esa situación. Bueno, ahora quedaron indiferenciados, o tienden a quedar cada vez más indiferenciados, por lo cual el gobierno empieza a tener un problema de identidad. ¿Cómo va a resolver eso? Da la impresión que mientras más lo sostienen a Adorni en el poder, en el gobierno, más se complejiza el tema de su crisis de identidad, ¿no? Y después con el antecedente de Espert, ¿no? Que era el candidato número 1 en la provincia de Buenos Aires, lo tuvieron que bajar por una denuncia de vinculación con el narcotráfico, bueno, sin hablar de Andis. Y lo otro que vos decís, el relato era contra la casta, y el otro relato era crecimiento económico con y sin dinero, y la verdad que los mismos sondeos de opinión pública muestran eso. El que creció con y sin dinero es Adorni, ¿no? Claro, muestran que no hay una sensación de crecimiento y de bienestar económico, sino todo lo contrario. Bueno, es que ahí es muy interesante el planteo, porque en realidad un gobierno construye su identidad con un conjunto de atributos. ¿Sí? Los atributos centrales de este gobierno serían la capacidad de hacer crecer la economía, de controlar la inflación, etc. Pero además de instalar como una nueva moral en el Estado, ¿no? Bueno, ninguna de esas cosas están pasando. Claro, eso se sostiene con hechos. Claro. Bueno, ninguna de esas cosas que prometieron están logrando sostener en la práctica. Y aparte le pega a Milei con el caso Libre, le pega a Karina con el 3% de Andis y le pega a Adorni con todo esto. Es decir, que justo no los veo muy a los tres más preocupados. Yo tengo una pequeña disidencia. Yo no los veo muy preocupados, digamos. Yo lo que siento es que ese discurso, que por supuesto es hipócrita, el de la moral como política de Estado, el de la lucha contra la casta, como también fue hipócrita el discurso de Macri, digamos. Mauricio Macri también llegó al gobierno con ese discurso. Fernando de la Rúa llegó al gobierno con ese discurso. No sé si recuerdan, para quienes son muy jóvenes, Fernando de la Rúa hizo un video desde un balcón a 200 metros de la Casa Rosada diciendo voy a ser el que meta preso a cada corrupto, y terminó yéndose con las coimas del Senado. Entonces, es un poco la historia de la corrupción estructural en la Argentina. No se puede, no lo intenten más, no se puede. Claro. Ahora, yo realmente no los veo muy preocupados, porque cuando lo traen a Maíquez como ministro de Justicia, que es un tipo que viene claramente a garantizar la impunidad del gobierno, y además mandan 62 pliegos de jueces al Senado para buscar el acuerdo, y uno es el propio padre de Maíquez, y hoy va Maíquez a la Cámara de Casación y saca una foto con el padre, y salen todos los días como si fuera algo normal. Vos decís Spider-Man con Spider-Man. Bueno, se puso el papá en un lugar. Yo también me pero a ver. Yo no veo que eso genere esto. Yo no veo que eso genere en la sociedad ningún tipo de nada. Se ha normalizado. Para mí, a partir de la situación de la crisis económica, empiezan a entrarle las balas en este sentido metafórico. Mira, hay una cuestión, perdón, una sola cuestión. O sea, no tiene efecto en el inicio del proceso. O sea, con de la Rúa no lo tuvo en el principio, con Menem no lo tuvo en el principio, pero después en el proceso sí, porque esos atributos lo van perdiendo. Porque el problema no es la corrupción, el problema es la economía. En la medida que la economía funcione, bueno, en la medida que la economía no funciona, la corrupción empieza como a sí, entrar. Pero digo, tengamos en cuenta eso, la corrupción no parece, o sea, está entre las preocupaciones, pero no entran esas balas, no les interesa mucho. Una pregunta, ¿qué mecanismos tiene el Estado para prevenir la corrupción? No tiene. El gran problema de Argentina, y por eso, bueno, me dedico a eso hace muchos años, pero el gran problema que tiene la Argentina es que genera muchas oportunidades para la corrupción, es un colador. Si vos mirás, el sistema de contrataciones públicas, yo mostré en mi tesis doctoral que arriba del 80% de los grandes casos de corrupción política de la historia argentina
están vinculados con alguna precariedad en el sistema de contrataciones y de obra pública. Sí. Bueno, ¿por qué no se cambia? Y cuando se cambia para generar más agujeros en ese colador. Porque nadie quiere, no es que no saben, no es que es ciencia ficción lo que hay que hacer, no es nada muy complejo. Entonces, tenés un gran problema porque hay muchas oportunidades. Y lo que no hay del otro lado son capacidades e incentivos para controlar. Quienes tienen incentivos para controlar no tienen las capacidades y quienes tienen las capacidades no tienen incentivos. ¿Me explico? Organismos de control, la Oficina Anticorrupción, la Auditoría General de la Nación, la CIGEN, los entes reguladores de servicios públicos. Si vos juntás el presupuesto de todos esos organismos, es enorme, o sea, recursos hay. Pero nadie ahí, ni en la justicia, ni los fiscales, nadie tiene incentivos para controlar, porque el que controla se tiene que ir. Voy a dar algún ejemplo. Manuel Garrido, porque renunció a la Oficina Anticorrupción y renunció a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Pero se tiene que ir porque lo vuelven loco, porque lo persiguen, lo acosan, claro. Te acosan, te lo que sea, digamos. ¿Por qué elijo? Voy a dar un ejemplo del otro lado. Voy a dar dos ejemplos, digamos, antitéticos desde el punto de vista partidario. Manuel Garrido se fue cuando lo apretaron en la PIA por la causa de Amado Vudú de Chicone. ¿Por qué el hijo lo metió en cana a Amado Vudú? Porque le iniciaron un sumario en el Consejo de la Magistratura. A los 3 días lo metió en cana a Vudú mal detenido, ¿sí? Detenido en violación de sus derechos. Yo lo dije en ese momento, era difícil decir eso en ese momento. Mal detenido. ¿Por qué? Porque lo apretaron con un sumario. Entonces, no tenés incentivos, porque en donde vos te querés mover con libertad, perdiste, como juez, como fiscal, como titular de la OA, como lo que sea. Y al revés, quienes sí tienen incentivos, los académicos, la sociedad civil, no tenemos los recursos. Yo, digamos, tengo un medio independiente que banco con los aportes de la gente para hacer eso. Entonces, no funciona. Sumo, mala mía que no lo mencioné, pero ya te habrás dado cuenta escuchando a Natalia, que es abogada además, es doctora en Derecho, entonces tiene ese plus que te explica también todo un mecanismo que a lo mejor para los que estamos desde afuera no lo entendemos, y eso suma un montón. Yami, la última es tuya, dale. No, yo creo que lo de Adorni igual, más allá de todo esto, pega distinto, porque si uno piensa quiénes son las caras más conocidas del gobierno, número 1 Milei, número 2 Patricia Bullrich probablemente, número 3 Adorni. Guillermo Franco fue jefe de gabinete 2 años y pico, vos salí con una foto de Guillermo Franco a la calle, nadie sabe quién es. Adorni lo conocemos todos, entonces esto le pega en un lugar distinto al gobierno, me parece. Bien, vamos con la segunda parte del informe. Dale. Te aviso, te anuncio que pese a las abrumadoras pruebas, tampoco hoy renuncio. ¡Ay, cómo ayuda! El dinero no es todo, pero cómo ayuda. El dinero no es todo, ¡ay, cómo ayuda! Me parece que haber puesto en discusión temas de transparencia, de corrupción, de manejo de algunas cosas y haber contado tantas otras cosas que hemos contado como... no sé, desde innumerable cantidad de choferes. El jefe de gabinete, voy a dar un detalle más, tiene asignados 4 vehículos para él. Y además de utilizarlo, Bettina Angeletti lo utiliza las empleadas domésticas del jefe de gabinete para realizar compras. Innumerable cantidad de choferes. Se suben al auto que maneja el chofer de Adorni y viaja la empleada en el auto del chofer al supermercado. Compraría un viaje al Congo pa' mi suegra, el tapizado del Torino y los postizos de la abuela. El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo, ay, como ayuda. Dinero sin dinero. Hay algo que no se puede soslayar en estos días, y es el tema Adorni, el nombre de Adorni, la situación de Adorni, y dale con Adorni. Pero ¿qué le vamos a hacer? Está en juego nada menos que la continuidad del jefe de gabinete de la República Argentina. Lo que dijo Manuel, que es muy importante, que es que los delitos de corrupción van a dejar de ser delitos que tengan penas de 5 o 6 años. Van a tener penas graves y gravísimas de acuerdo al delito cometido. ¿Por qué? Porque si sos funcionario tenés más responsabilidad, tenés que cuidar la plata de la gente, no te la podés robar, tenés que actuar como se actúa. Así que a partir de ahora, si un funcionario las hace, las va a pagar fuerte. Dice Adorni, los viajes los pagué yo. ¿Qué tiene acreditado la justicia? Que los viajes los pagó Marcelo Grandío, ¿no? Toda la acreditación de ida y vuelta está a nombre de Marcelo Grandío. 9 de marzo, la factura de los $3.000 del viaje de vuelta que paga Marcelo Grandío. No era fake. No era fake, oficina de repuesto oficial. Si son facturas truchas, no importa si son de peluquería o si son lingotes de oro, digo, es lo mismo. Eso es color, claro. Tiene que investigar la justicia y que vaya preso el que tenga que ir preso. 9 de marzo. 9 de marzo. Agustín Isil, Marcelo Grandío. Se pagó cash. $3.000.
El dólar es tan lindo, tan hermoso. Pero es un billete lindo el dólar, ¿viste? Hasta el color, es todo lindo. Como las cosas no fueron claras y transparentes con respecto al pago, incluso la factura fue emitida bastante tiempo después. Es muy pastoso que vos le emitas la factura de un vuelo que hiciste el 17 de febrero. Recién la emitiste el 9 de marzo. El Adorni que conoció hubiera dicho de este Adorni, ¿y por qué no mostró la factura y se acababa la discusión? Esto de Adorni es un papelón nacional. Es una porquería. Dejó a mucha gente sin esperanza. Yo voto a Adorni porque simplemente lo que quiero es que por lo menos tenga que tener preparado qué es lo que van a decir. Porque no tenemos un refutador ni un discutidor. Realmente lo que hace es sinceridad política. ¿Qué se llevó a Adorni? La credibilidad. Simple explicación, fáctica y jurídica. Ajá. Me explico. Dele una mano entonces, porque la verdad que cuando se está presentando públicamente se le está haciendo muy difícil. Sí, yo lo que creo, y se lo he dicho a Manuel, es que él es un enorme expositor. Es brillante, pero en causa propia es distinta. Es distinto. Es como los abogados. Los abogados pueden ser un buen abogado, pero cuando te toca a vos, mejor buscate un abogado. ¿Viste? De domador a domado. La primera propiedad que compró Adorni, digo, es un detalle, pero ¿cuál es la primera? De su catadura moral. Fue un departamento con un crédito del Instituto de la Vivienda de Buenos Aires, exactamente. el IBC, de 52 metros cuadrados. Ahora el tipo se hizo millonario de la función pública. ¿Sabe qué propuso la legislatura? Cerrar el IBC. Es un tipo que su primera propiedad la compra con el IBC, con crédito subsidiado, cuando resuelve su problema personal, afanando, lo digo. ¿Ustedes todos coinciden con esto? Lo que hace es que cerrar el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Es un chorro. ¡Manga de ladrones! ¡Manga de chorros! Que este fin de semana no se lo vio por ningún lado, ¿no? Está Anduvo desaparecido. parapetado, desaparecido. Claro, está desaparecido en acción porque cada vez se complica más. Incluso su amigo, Marcelo Grandío, tiene una denuncia por hostigamiento. Vanessa Tosi, Diego, es esta testigo que declaró de cómo fue el pago del avión privado. Es que tiene una orden de restricción, tiene una perimetral Grandío, porque no puede llamarla ni puede acercarse. ¿Por qué? Porque mientras cuando ella estaba declarando, no la dejaba de llamar. Además, en medio de la declaración, la secretaria de Isin Hansen recibe un mensaje que decía: Vane, ¿podés hablar? ¿Quién se lo mandaba? Se lo mandaba Marcelo Grandío en el mismo momento que ella estaba declarando, contando quién había pagado y los pormenores de ese pago. Como ella no contesta, inmediatamente suena la llamada y era, según el identificador, Marcelo Grandío. Grandío para Adorni se ha transformado en un grano en el orto. Los chicos no saben, o sea, dicen, no, porque cortaron la pauta oficial. ¿Qué es la pauta oficial? No, la pauta oficial es algo que lo pagás vos, que el gobierno se lo da a ciertos privados que eligen. Bueno, el tema de la pauta. ¿Por qué vamos a sacar dinero? Un tipo que no tiene para comer para pagar una pauta que no tiene ningún sentido hacer. Digamos, no, totalmente. Y eso lo vamos explicando casi como cuentito repetido. Está bien, maestro. Vos, Grandío, no sos funcionario, pero tenés programas en la TV pública. No, y lo que tiene que entender... No en una televisión privada, y lo que tiene... televisión pública que depende del Estado. ¿De acuerdo? Bueno, ahí va. Y dependía de Adorni. Y dependía de Adorni. La gente tiene que asumir que la plata que el que gobierna gasta sale del bolsillo de la gente. Hay que justificarlo, hay que auditarlo, hay que controlarlo, y si no estás dispuesto a hacerlo, te tenés que ir. Ya Adorni al gobierno no le sirve más. Le genera un perjuicio enorme. Entonces el mismo Manuel, si lo quiere tanto al gobierno, si lo aprecia tanto al gobierno, si dice, Javier, ¿sabes qué? Me voy. No dejen a los delincuentes seguir apropiándose del Estado por una vía ilegítima. Y la segunda, les pido que lo apoyen a Manuel, porque Adorni es mi ley. Adorni es mi ley. Adorni es mi ley. Tag de la pareja del momento. ¿A quién agarraron viajando de arriba en el avión presidencial? ¿Quién viajó a Turquía a hacerse un implante con la del Estado? ¿Quién mintió más en su declaración jurada? ¿Quién labura menos? ¿A quién se le ocurrió ir a Punta del Este, en avión privado? ¿Quién paseó por Nueva York con la tuya?
¿Quién reventó más la tarjeta? ¿A quién echan en cualquier momento? El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo. Es muy bueno ese último desafío de pareja, me encantó, no lo había visto. Hay más, las redes hicieron una panzada, gente, una panzada. Podemos empezar por Google Maps, que algún ingenioso subió una ubicación de propiedades de Adorni, a lo mejor situadas en diferentes lugares, en fin. Ahí tenemos, entonces, espera que lo quiero ver. Casa de Adorni. Recalculando. Miró entre Bonifacio y Directorio, Casa de Adorni. Esa es posta. Esto es lo que sabemos Esa todos. es Esto es posta. verdad. Miró el 500. Si no me Miró el 500. Y a ver los comentarios que hay allí, entonces. Suspenso, está bien. Yo estoy mientras buscándolo acá porque no veo un pomo. Entonces lo estoy buscando acá. Búscamelo. Ahí están los comentarios. Ahí está, dale, vamos. ¿Qué dice? ¿Quién llega a leer ahí? Amplia entrada y techo retocado a nuevo. Se vendía como luminoso, pero muchas luces no tiene. Flojito de papeles. Muchas luces no tiene. Otro dice, pedí una respuesta concreta y recibí una mezcla de ironía y datos selectivos. Experiencia confusa, no volvería. Fin. Las experiencias de los usuarios. Claro. Y hay uno más que dice, tranquilos, seguro hay una explicación en la próxima conferencia. No sucedió. Que fue suspendida en el día de ayer. Bueno, de ese estilo hay un montón a los que les divierte un poco reírse con lo que son los comentarios y las ocurrencias. Busquen porque está lleno de memes, ironías y demás cuestiones. Yendo un poco puntualmente, ¿por qué lo bancan? ¿Cuál es la teoría? Bueno, la teoría es que está hasta las manos en la causa Libra también, ¿no? Y que tiene información en relación a eso. Yo pensaba un minuto, digamos, la preocupación de algunos de los periodistas que aparecían en el informe, que es la credibilidad del gobierno. No le importa que en realidad, digamos, la credibilidad es la nuestra. El problema somos nosotros. El problema no es, che, no estás ayudando a Milei. El problema es, te estás cagando a los argentinos, amigo. Claro. O sea, es el jefe de gabinete de ministros. Quiero aclarar esto. No es una figura menor. El jefe de gabinete de ministros es una figura que está establecida en la Constitución Nacional. Es quien está a cargo de la administración general del país. Es como si fuera, imaginen un país que tiene presidente o rey o reina y ministro de primer ministro. Es el primer ministro de la Argentina. Entonces tiene un cargo muy importante y está sospechado de manera muy fuerte de varios delitos de corrupción grave, dádivas, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos. Me parece que lo que habría que pensar en realidad es en los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Por qué el gobierno lo sigue bancando? Porque hay sospechas o rumores, por ejemplo, que la casa esta de Martínez podría estar vinculada a una operación que se hizo pocos días después de la estafa Libra, una casa supuestamente de $1,5 millones, que podría haberse comprado con guita que vino de la estafa Libra, en la que él podría estar involucrado porque estaba en las reuniones, además, Adorni, en Olivos y en Casa Rosada cuando se juntaban con los empresarios del Libra. Ya había laburado para Novelli. Y además es quien en principio creen que trae un poco a esta gente al círculo de Milei. Con lo cual, bueno, eso podría... cobraban Danan, cobraban todo eso, imagínate a Adorni también cobraba, ¿no? Y recién estábamos viendo, en el informe estaba cuando Bullrich anunció que iban a modificar el Código Penal. Sí. Entiendo, te pregunto porque vas a saber más que yo de esto. Entiendo que presentaron el código o que lo van a presentar y que aparentemente endurece todas las penas, menos las penas de corrupción. No es tan así. Para ser honesta, no es tan así. A ver, no es que esté mal contado el asunto en cuanto a que había un anuncio de que iban a aumentar las penas de corrupción y eso no parece que vaya a ser el caso. Esta parte es cierta. Sería pegarse un tiro en el pie, ¿no? Sí, claro. Igual convengamos que los hechos que ya ocurrieron se juzgarían, digamos, con las normas del momento en el que ya ocurrieron. Claro. Planean seguir ocurriendo otros. Pero podrían, claro. Pero queda un año más, por lo menos. Futuro. Y si reeligen, ni te digo, ¿no? Sí. Y si se van, peor, porque en general lo que está establecido empíricamente está demostrado que cuando los gobiernos empiezan a ir es cuando más afanan, porque saben que se van. Claro. Ahora, ¿cuál es el tema? Lo que dicen es, ese proyecto de código penal que había hecho Bullrich con algunos otros personajes tenía algunos problemas de integridad, digamos. Había delitos muy graves, como las lesiones gravísimas que terminaban teniendo penas menores que cortar una calle o cosa por el estilo, digamos. No eran proporcionales las penas en relación a los delitos. Entonces, muy bullrichista. Muy bullrichista en cuanto a desconocer completamente el derecho, básicamente. ¿Quién confeccionó el Código Penal? A ver, una comisión integrada. ¿Por qué? ¿De todos los partidos? No, nunca. Eso nunca es así. Compuesta por gente bastante impresentable, vinculada con el derecho, salvo algunas excepciones como ¿En cuánto tiempo? Porque de verdad no es broma el estar modificando cuestiones que hacen a la vida de tanta gente y que se ponen en juego tantas cosas a la hora de evaluar
cuánto, qué, cómo, de qué manera. Y no solo... no se hace tan rápidamente. Sí, y no solo una cuestión de tiempo, sino sin ningún tipo de discusión pública y de deliberación pública. En general, cuando uno va a hacer algo así, no solo armás una comisión de 3 amigos, jueces y académicos, que estos no eran, sino que, digamos, generás un debate en la sociedad, haces reuniones, hablas con organismos de la sociedad civil, con distintos académicos. No es cualquier cosa hacer un código penal. No, y se recorre el país porque además hay diferentes problemáticas en diferentes lugares que tienen diferentes motivos y ejes. Digo, no es una cosa, no es una sopa instantánea. Es la típica demagogia, digamos. Claro. Esto es como la típica demagogia punitivista, ¿no? de este tipo de gobiernos en general, de salir a, bueno, vamos a endurecer las penas y qué sé yo. Ahora, ¿qué es lo que pasó cuando llegó Maíquez como ministro de Justicia? Dijo, che, esto es un desastre, y en ese aspecto Maíquez es un poquito más ilustrado desde el punto de vista jurídico. Algo sabe, Bullrich no. Entonces, esa es la razón por la que lo frenaron. Yo no diría, honestamente, lo frenaron para bajar las penas de corrupción, ¿no? Es lo mismo que pasó igual, con la baja de la edad de imputabilidad. Sí. Que bajaron la edad y los gobernadores empezaron a decir, negro, yo no tengo fondos para meter más gente en las cárceles. Claro, y No, pero además estadísticamente quedó demostrado que en realidad los jóvenes no son el problema a la hora de hablar de delincuencia, que no pasa por ahí el problema de inseguridad que tenemos cuando hablamos de inseguridad. Sí, a mí me llama la atención algo, y lo planteo como interrogante, de cómo hay como una especie hoy de un sistema de investigación sobre los casos de corrupción del gobierno ampliado, porque está la justicia por un lado, pero está el conjunto de medios también, en donde, y no es solo Página 12, hoy vos mirás los portales a la tarde y está en tapa de Clarín, en tapa de La Nación, en tapa de Perfil, y todos siguiendo como líneas de investigación que van abriendo, o sea, no es simplemente que replican la investigación, sino que están como formando parte de la investigación. ¿Qué supone eso? ¿Que el gobierno perdió sus articulaciones con el sistema de medios? A mí me recuerda, yo empiezo a tener algunas sensaciones parecidas a las que tuve a mediados del menemismo en relación con la corrupción. Hay como esa sensación de, che, a todo el mundo empieza a interesarle a esto, deja de haber acuerdos, y si los hay, bueno, subsistirán a pesar de... porque digo, alguien decía, bueno, Clarín le pega porque no sé qué, y en realidad era una investigación que era de La Nación, el acuerdo en realidad era de otro medio. Pareciera que hay algunas cosas, yo tengo la sensación de que empiezan algunas cosas a resquebrajarse, porque esto, cuando te empiezan a entrar las balas, bueno, los medios tampoco se pueden hacerlo. ¿Cuánto tiempo se pueden hacer los boludos? Quiero decir, por nombrar algo, un medio en el que yo trabajé, Infobae estuvo casi 2 semanas ignorando el caso Libra. Bueno, en un momento lo tuvieron que poner. No te digo que están investigando y haciendo mucho esfuerzo, pero no te puedes hacer el boludo. Y después hay también, me parece... buenos trabajos de los periodistas individuales. O sea, Mariano Vidal, que fue el primer periodista que habló del acuerdo entre Milei y Hayden Davis, es un periodista de Clarín, muy joven, que además no se dedica a temas judiciales, no está contaminado por el laburo que hacen en general los periodistas judiciales, que en la historia argentina lo que hacen es ser transmisores de las operaciones de los jueces y los fiscales federales, que le dicen, decí esto, pon esto, pon aquello. En general, ¿no? En general. Entonces, ese es el ida y vuelta que tienen con funcionarios impresentables de hace 30 años. Las condenas anunciadas. Exacto. Bueno, claro, no tomaron esta medida. Me acuerdo las tapas de muchos diarios hace algunos años con grandes embargos. Bonadío embargó 500 millones de dólares. Y en realidad en la vida real no había embargado nada, porque un embargo no es una medida al cielo. Tenés que ir a cautelar un bien y en el fondo no había nada. Entonces, me parece que ahora empiezan a aparecer algunos periodistas más independientes, si querés, porque no están contaminados, que investigan y que publican y eso va como, se genera casi una competencia muy sana y también una tarea colectiva, me parece, esto que vos decís. Es verdad esto que planteás y es cierto, pero me parece que digamos, y también es cierto lo que vos decís, no pueden ignorar el tema cuando el tema es tan grosero, pero me parece que hay que le sueltan un poco la mano, por decirlo así. Sí, no lo veo pegarle a Milei por Libra que pegarle a Adorni por la Germu, porque de último es una línea de flotación, le pegás ahí pero no le pegás al presidente. Sí. Bueno, y tampoco le pegás a Karina con Andis, que es otro tema que está como... Mientras hablamos de Adorni, no hablamos más de Karina, de Andis. Claro, es como que hay tantos casos que pueden elegir.
Claro. Sí, pero a la vez, Hay una selección claro, el de Adorni es como tan sencillo de entender y tiene cierta condimento casi televisivo, te diría, porque el departamento, porque la casa, es mucho más fácil de entender y de cubrir que una coima que es, claro, con cripto, o sea, que es mucho más complejo y abstracto. Okay. Y hablando de coimas con cripto, quiero volver a saber cómo está lo tuyo puntualmente. ¿Cómo está tu coima? ¿Cómo está tu coima? Bien. Ella, pobrecita, empezó cubriendo en realidad lo que tenía que ver con el fiscal guardando cierta evidencia. Hay un teléfono no peritado. Claro, y a partir de allí empezó a sufrirla como si ella fuera poco menos que la articuladora de las coimas. Yo pensaba, pues yo bien, digamos, mi citación a testimonial se dejó sin efecto. Ok. Está bien. Hay una investigación paralela, una causa abierta paralela, por lo que la Procuración General de la Nación llama la filtración, que en realidad no fue tal, porque era información que el fiscal ya tenía. Pero sí esta semana pensé, cuando vi lo de Polichita con la secretaria del piloto declarando que dice, che, me están amedrentando, me están amenazando, me escribe Marcelo Grandío mientras estoy acá declarando. ¿Es cierto eso que decían que tiene una perimetral, no sé cómo se llama? Sí, es una perimetral, la tiene, sí, efectivamente. Digo, fíjate como dos cosas. Una, esto también es muy de la época menemista, también me trae recuerdos del menemismo, que es aprietes. Aprietes al periodismo, aprietes a testigos. Cunio Libarona. Cunio Libarona, no. Pero pensemos también, digo, en el menemismo, si contás la cantidad de muertos. Cunio Libarona. La cantidad de muertos que tuvo el menemismo en relación a causas de corrupción, digo, testigos que se iban muriendo, que se caían por balcones. Volaron una ciudad. Volaron una ciudad, digamos, etcétera. Bueno, ahora... Y esta cosa de los aprietes, en este caso un testigo. Pero mirá la diferencia entre un fiscal que labura bien, y yo justo venía destacándolo a Polichita las semanas anteriores, igual que a Rívolo. Sí, a mí es un fiscal que me parece serio. El fiscal inmediatamente le pidió al juez una perimetral, la protegieron al testigo, sacaron copias, digamos, testimonios, se dice técnicamente, para iniciar una investigación por esos aprietes que ella estaba denunciando. Destaquemos que mientras ella estaba declarando que es la secretaria del piloto contratado, mientras tenía en el teléfono peritándolo, empezó a recibir mensajes y llamados por parte de Grandío. ¡Qué infierno! No, sí, claro, por eso lo recuerdo por si la gente... Claro, y ella ahí lo cuenta y lo explica y dice, me están amedrentando, porque además les mandaron una carta documento pidiéndoles que no facturaran, porque esa factura que apareció, que en realidad aparece tarde porque... Digamos, la arman tarde. Se olvidaban. Aparece cuando sale la noticia. El día que Pañi cuenta la noticia, Claro. ese mismo día tiene fecha esa factura. ¿Y porque ahí se acordaron? Porque se habían olvidado. No, porque Vos les sos venían una mal pidiendo, pensada. pero ella declara esto, ella bajo juramento de decirlo, dice, no, ellos nos pidieron que no facturáramos, claro. Marcelo Grandío dijo que no facturáramos y al final le presentamos solo la factura del vuelo de vuelta, pero pagó él, ¿no? Y aparte Pañi lo dijo re tarde, lo dijo tipo 9:30, 10 de la noche. Y a esa hora tuvo que abrir la notebook, empezó a hacer AFIP, ARCA ahora. Estás viendo a Pañi, metete en AFIP ya. Importante el rol del periodismo, ¿no? Justamente en un momento en el que estamos viendo una justicia muy arreglada y un montón de fallas en el sistema del Poder Ejecutivo, que de repente la prensa sea un espacio donde uno pueda ir a buscar un relato crítico, mientras el presidente está diciendo no digamos lo suficiente a los periodistas, me parece que es recontravalorable. Pero esto va en línea con lo que yo les decía hace un ratito cuando vos me preguntabas por qué pasa, por qué la corrupción, que se puede hacer para prevenir. Es lo mismo, digamos. Si vos mirás la historia de la corrupción en la Argentina, en la mayoría de los casos la intervención fue del periodismo. No solo argentino, sino extranjero. ¿Recuerdan Der Spiegel, una revista alemana que es la que saca el famoso caso Siemens? Se conoció de esa manera. Las coimas del Senado las dio a conocer Joaquín Morales Solá en una editorial en La Nación en el 2001 o 2000, agosto 2000. Todos los casos se conocieron de esa manera. ¿Por qué? Por lo que yo decía hace un ratito, que es quienes tienen recursos, o sea, el Estado, los organismos de control, no tienen incentivos. Quienes tienen incentivos, bueno, el periodismo a veces, no siempre, hoy pareciera que sí, por la razón que fuere, digamos, los medios de alguna manera se alinearon en tener incentivos para investigar y algunos recursos tienen, y hoy los recursos que tenemos comparados con los de los 90 son mucho mayores, ¿no? Bien, cambiamos de tema, pasamos a la economía, te decíamos, inflación mediante, algunos anuncios que tienen que ver con cuestiones que hacen al trabajo, a la desocupación y demás. Parece ser que, según el relato, todo está mejorando. YPF Fondos Buitre, estrechamente vinculados a tu salario y a tu futuro. YPF Vaca Muerta, la justicia de Estados Unidos revocó el fallo y Argentina no tendrá que pagar los famosos 16.000 millones de dólares que estaban exigiendo los buitres.
hay una buena noticia. Mientras más mueran, más comeré yo. No dije que fuera buena para ustedes. Milei quería pagarle a los fondos buitres. Hay quienes siempre no solo están del lado de lo privado, sino del lado de los fondos buitres, del lado de los intereses, del lado de los grupos que atentan contra la Argentina. Siempre le dan la razón a los buitres. Él no quería pagar, él quería hacer lo que había hecho Macri. ¿Qué propuesta concreta usted, si es el negociador argentino, le haría a los fondos buitres? ¿Cómo se le paga? A tener una instancia, y como se discuta en esa mesa, si hay que pagar el contado, se paga el contado. Es sentarse en el tribunal de Grilla y lo que Grilla termine diciendo, hay que hacerlo. Y lo que Grilla termine diciendo, hay que hacerlo. Él le pagó 18.000 millones de dólares a los fondos buitres, ¿no? Tiki-taka, por reestructuración de la deuda. ¿Cuál es el reclamo de los fondos buitres? Recordemos, compraron esos bonos por 48,7 millones de dólares. Hoy el juez Griesa ordena pagarles 1.500 millones de dólares. Todos juntos, sin plazo, ya ahora. Así es el vuelo del buitre. Su único propósito es comprar barato para enjuiciar a países y llevarse arriba del 400% de lo que invirtieron. Los fondos buitre no crean fuentes de trabajo, ni invierten para ayudar a los países y se basan en la especulación financiera. ¿Todavía quedan dudas de por qué se llaman fondos buitre? ¿Son los malos de la película, los buitres? Si fueran buenos, les dirían fondos palomas. Está claro que se está convalidando una forma de dominación mundial financiera de derivados para arrodillar a los pueblos y donde ya ni siquiera es necesario explotar a nadie. Estamos conociendo a estos personajes. Uno de ellos se llama Robert Shapiro. Es el lobista principal, el lobista estrella de lo que llamamos fondos buitres. Is all Argentina has to do, in effect, is say, okay, we're going to pay these holdouts what they're asking for, and all of this goes away. Él hubiera sido ir y pagar, calladito la boca. Que junte parte de su plata y ponga. The only way the government can solve it is to say to the holdouts, you win. We're going to respect the judgments of the New York court. We're going to pay the money. Es sentarse en el tribunal de Grilla y lo que Grilla termine diciendo, hay que hacerlo. Si vos planteás una negociación, después aceptar lo que resulta de eso. Esos tipos también tendrían que entender que pueden perder, porque si de golpe eligieron ganar 14 por año de una manera especulativa, perjudicar a la gente a la que no le estamos pagando me importa un carajo, porque ellos nos están perjudicando a nosotros hace 200 años. O sea que no me importa nada no pagarle. Tenemos que aceptar el resultado. Default es que el país dice, señores, no podemos pagar y no pagamos. Está bien, quiero decir, estoy harto de ver tipos en los medios haciendo lobby, asustando a las abuelitas, diciéndole, no, porque van a cerrar el país, no van a llegar los aviones. Hay algunas opiniones que celebraban la independencia que tiene el Poder Judicial de Estados Unidos. Que realmente la Corte Suprema acá es independiente. En Estados Unidos la justicia es realmente independiente. La Corte Suprema norteamericana no es influenciable. La Corte Suprema norteamericana fue independiente. Algunos dicen eso de la justicia independiente. Es falso. Es independiente del poder político, pero es dependiente de los poderes económicos. Fue una audiencia sumamente dura la de hoy, donde el juez Tomás Griesa estuvo completamente alineado con los abogados de los fondos buitre. Y no había demasiada instancia para que los representantes del gobierno argentino pudieran realmente marcar su punto, ¿no? Entonces esto fue una constante a lo largo de la hora y monedas que duró la audiencia aquí en Nueva York. La Corte Suprema norteamericana no es influenciable. La Corte Suprema norteamericana fue independiente. Estuvo alineado con los fondos buitre y eso nos llamó la atención a todos los que estuvimos allí. Nosotros queremos cumplir con el 100% de los acreedores. Solo pedimos que nos generen condiciones de negociación justas y de acuerdo a la Constitución argentina y a las leyes nacionales y a los contratos que también firmamos como país. Siempre estaré dispuesta a cumplir con mi deber, pero nunca a rifar la patria. El Senado argentino aprobó el acuerdo para pagar 4.653 millones de dólares a los fondos especulativos en Nueva York. Una victoria política del presidente Mauricio Macri. Es sentarse en el tribunal de Grilla y lo que Grilla termine diciendo, hay que hacerlo. Imagínate si no le hubiera pagado a los fondos buitres. ¿No? Y si no se hubiera aprobado eso inefable que fue, eso tendría que desvelarnos, porque hoy estaríamos ganando ese juicio también. Claro, ¿no? renunció a pelearlo. Tiempo es dinero y en esta tierra no somos extranjeros.
Todo suyo. Bueno, acá hay una cuestión, varias cuestiones, pero una es que el gobierno dice una cosa públicamente y lo que sostuvieron los abogados del Estado es lo mismo que venía sosteniendo la Argentina desde el principio de este juicio, lo cual es saludable, pero digo, lo que muestra es un doble discurso, ¿no? Muy claramente. Argentina había establecido una defensa sólida con el paso de los años, por eso digo, frente a esa defensa legal sólida, que el discurso político fuera hay que pagar, incluso Caputo que se sentó a negociar con los fondos buitre, con este fondo buitre Burford para pagarle, muestran eso, un doble discurso, ¿no? Porque Argentina había conseguido el apoyo de otros países de América Latina, de Brasil, de Chile, de Uruguay, de Ecuador, en una presentación ante la Corte de Nueva York, había conseguido que todos los gobernadores de las provincias petroleras hicieran una presentación justificando esta decisión, había argumentado la necesidad de sostener activos que, por ejemplo, Repsol iba a vender como Vaca Muerta. O sea, Repsol tenía la idea de desprenderse porque su negocio era otro. Entonces, ahí tenemos un Estado nacional que finalmente, ahí le preguntaría un poco a Natalia también, eso, ¿no? El comportamiento de los abogados del Estado y los organismos del Estado fue de una defensa sólida, incluida el gobierno de Milei, con los mismos argumentos que decía... 4 gobiernos distintos. Claro, lo mismo que decía... Alberto, Macri, Milei y Cristina. Exactamente. Pero la presentación ante la opinión pública del caso era, no tenemos que pagar, tenemos que arreglar y tenemos que sentarnos y aceptar lo que plantea digamos, la jueza Presca. Sí, a ver, digamos, en relación con la defensa de la Argentina y la representación de la Argentina, es cierto esto, o sea, lo que pasaba por detrás de la política era lo que tenía que pasar. Una política de Estado sostenía gobierno de Cristina, gobierno de Alberto, gobierno de Macri, gobierno de Milei, con grandes funcionarios, digo, de la burocracia, del servicio civil, como se llama, en la Procuración del Tesoro de la Nación, que fue sosteniendo la defensa de Argentina con 2 estudios jurídicos distintos que nos representaron en Nueva York, y las cosas se hicieron bien, y no es cierto en absoluto que hubo un cambio de estrategia radical y que vino la abogada de Milei. No, son los mismos argumentos que... O sea, se hizo lo que se tenía que hacer. presentaron. Ahora, después vos decís, che, políticamente es razonable que los gobiernos quieran, digamos, tirarle la épica que más les gusta a su gente, a su electorado. Sí, pero ojo, porque cuando un presidente habla, compromete la responsabilidad del Estado. Lo que dice, por una regla de derecho internacional que se llama Stoppel, que es la teoría de los actos propios, pero aplicada al derecho internacional, que si yo te digo que voy a hacer algo y después hago otra cosa y soy el presidente de un país, no es lo mismo si lo digo yo que si lo dice Magoya. Claro, pero por eso es la contradicción entre los abogados del Estado, incluso con el gobierno de Milei, que defendían la posición argentina, y Milei defendiendo la posición de hay que pagarles, y la culpa del kirchnerismo por haber estatizado. Pero también es una contradicción histórica de Milei, digo, llegó al gobierno diciendo que iba a privatizar todo, que nada tenía que ser del Estado, el Estado tenía que ser chiquito, y termina festejando que se nacionaliza una empresa. Es verdad. Sí, de todas maneras, hay declaraciones en entrevistas con Chiche, la que veíamos ayer, que él decía que iba a vender, a privatizar YPF y Vaca Muerta. El discurso de ellos es que nada tiene que ser del Estado, entonces ¿cómo van a festejar que se nacionaliza una empresa? Festejan que si no iban a tener que poner 16.000 millones de dólares que no tenemos. Digo, la épica está ok, te ponele la épica que quieras, pero si sos el presidente de la nación o el jefe de gabinete, funcionario de alto rango, tenés cuidado, pues puedes estar cagándola, igual que la genia mundial presentada de esa manera por el gobierno argentino, digamos, la secretaria legal y técnica, que la mandaron a la tele, como se llame, a hacerse cargo digamos, a celebrar la gran estrategia no sé qué historia, y que terminó diciendo poco menos que, che, el fallo nos lo regalaron porque Milei es amigo de Trump. Mirá, Master, no me ayude más, dejémoslo ahí. Lo que veíamos durante el gobierno de Macri, que decían los periodistas, era que la justicia era independiente de la política en ese país porque era un gran país. Y ahora parece todo lo contrario, parece que la justicia está remetida con Trump, que Trump digita todo. ¿Qué cambió, la justicia o nos vendieron otra cosa? Hay algo muy gracioso que hizo Milei en la conferencia de prensa, que él nombra a 2 personas para agradecerle. Una es María Ibarzábal Murphy, que es la secretaria legal y técnica, qué sé yo, y que es la que estaba al costadito de Adorni, ¿verdad? Venía Adorni, es la morocha que estaba, pero que fue jefa de gabinete del procurador del Tesoro de Macri. Entonces, qué sé yo creo que estaba metida. No haber ido al chino nunca, ¿puede ser? Al chino no, pero es abogada. ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo es el apellido? María Ibarzábal Murphy, es la mano derecha de Santiago Caputo. Y él además nombra a Sebastián Amerio, que es ex viceministro de Justicia y que es el procurador del Tesoro hoy, o sea, tiene relevancia en el caso, pero que asumió hace 15 días.
Entonces le estamos agradeciendo. O sea, no tuvo nada que ver por un con- juicio que lleva 6 años a un tipo que asumió hace 15 días. Igual digo, muchas gracias a todos, está buenísimo. Mátense uso. por los premios. Acá, para mí, el premio de nuevo es para la burocracia de la Procuración del Tesoro de la Nación, los abogados y las abogadas del Estado, que en distintas administraciones y que fueron sosteniendo un trabajo a lo largo de 10, 15 años, que fue muy exitoso y Y que buenísimo. Lo agradece. muerte es Argentina. Pero en la disputa política, el hecho de haber torcido el brazo a los que dicen que hay que rendirse ante los buitres porque no hay otra alternativa, es muy importante, porque Claro que van sí. a seguir habiendo juicios de Claro. buitres siempre contra la Argentina. Siempre va a haber Entonces, que se haya demostrado que sosteniendo una posición del Estado firme y sostenida durante 4 gobiernos da resultado, ¿no? Incluso el gobierno de Macri, que Claro, le pagó a los fondos buitres, los claro. fondos buitres, tenía un abogado que defendía al Estado. Sí. Es decir, que hay una contradicción también ahí. Sí, claramente. Pero bueno, me parece importante eso, que frente a todos los que argumentaban que hay que rendirse siempre ante los fondos buitres, hay que pagarles y listo, bueno, se ha demostrado que se puede hacer Igual otra que cosa. paja tener esa posición, ¿no? Y porque Tengo una después se pregunta ponen para mucha Ana. publicidad. No, bueno, hay que pagarle. No, pero ponen ¿Qué mucha opina? plata, no es que lo hacen gratis. ¿Qué opina el derecho de las publicaciones del presidente en Instagram, Twitter? ¿Puede publicar lo que se le cante con ¿De qué total tipo de libertad? publicaciones? Hay algunas en las que se burla Porque las abiertamente. que son de- estafas no están... No, bueno, por eso. A ver, con el tema... Esas no le gustan. Yo cuando te escuchaba pensaba también en esa dirección, esto que pregunta Juana en cuanto a su argumento cuando se le cuestiona lo de Libra, es que él lo hizo como ciudadano. No, esto es bastante Cuando claro. promocionaba Libra, a el eso me presidente de la refiero. Nación es el presidente de la Nación durante las Todo el 24 tiempo. horas del día, en su cuenta de Twitter, en la calle, en la casa de Rosada, en Olivos, en la casa del primo, comiéndose un pancho en Constitución. O sea, es el presidente de la Nación las 24 horas del día y cuando habla como funcionario en ocasión de su función y por lo tanto puede comprometer la responsabilidad del Estado internacionalmente o puede comprometerse él en un delito, como podría ser en el caso de Libra, ¿no? Pienso también cuando retuiteó ayer, antes de ayer, una imagen que se lo ve al gobernador Kicillof como si fuera una persona con síndrome de Down. Digo, está bien, el retweet no es él pronunciándose, pero hay una adherencia, digamos. Bueno, podría ser objeto, si el gobernador quisiera, podría, por supuesto, ser objeto de una demanda en relación a eso. Sí, en realidad ASDRA está iniciando algún tipo de cuestión que es la Asociación de Familias... del colectivo de síndrome de Down, que ya han presentado unas cuantas recursos, porque en realidad es recurrente la utilización del término como si fuera un insulto, y ahora redoblaron la apuesta con una imagen en donde se lo ve a Axel Kicillof con estos rasgos. Igual se trató mal a un nene autista, digamos. Cerró Landis, medio que no le importa mucho. Pero bueno, es interesante esto que marcás en cuanto a que se es presidente 24/7, más allá de que uno aparezca en pantuflas y esté hablando de lo más cotidiano. Lamentablemente, como dijo el tío Spider-Man, chicos, con grandes poder viene una gran responsabilidad. Sos el presidente de la Nación, amigo, lo siento en el alma. Tenés que hacerte cargo de las consecuencias, que a veces son penales, a veces son legales, a veces son internacionales, como en el caso de YPF, que de nuevo no es broma. Argentina ganó el juicio, déjense de joder con la épica porque van a cagarla, ¿no? O cuando Perdón. pones una guerra, por ejemplo, capaz que te responden. También. O podés iniciar una guerra con un tuit, también, sí. ¿Seguimos con YPF? Vamos. Alejandro Fangossi, abogado mileísta buitre. ¿A qué no escuchaste hablar de este otro corrupto M? Hay un personaje que fue el primer candidato de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires. Se llama Alejandro Fangossi. Veámoslo festejando el fallo que se dio en la Cámara de los Estados Unidos a favor de YPF, a favor de Vaca Muerta. Nunca imaginé que alguien podría darle pie a Kicillof para decir más mentiras. Kicillof es responsable de uno de los desastres económicos más grandes de la historia, de la negociación ruinosa con el Club de París y de la operación de YPF que casi nos cuesta 16.000 millones de dólares. Solo les falta decir que lástima que no fue así. Ahora bien, ¿quién es Alejandro Fangossi? Su estudio, Fangossi y Asociados, fue representante en la Argentina del fondo buitre Burford, el que tenía el juicio
contra YPF. Fue el primer candidato de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, ahora, hace menos de un año. Ese tipo era abogado del Fondo Buitre al que le ganamos el juicio. Denunciado en 2015 por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos y por la Procuración del Tesoro por defraudar a la administración pública en el marco del arbitraje ante el CIADI por la expropiación del paquete accionario controlante de Aerolíneas Argentinas y Austral. Delirante, pero además un corrupto. Me llamó el presidente, me dijo que si yo aceptaría asesorarlo en el tema ficha limpia, y le dije que sí, obviamente. Estoy en el grupo que promovió ficha limpia desde hace 6 años. Un corrupto. Víctor Hugo, le mandamos un beso enorme y que No le está hagan yendo enojar a muy Víctor bien a Hugo, través se de esta mete con pantalla. ¿Lo conoces? Lo conozco a Fargosi, sí, un tipo ya de la época de Macri, aparece en realidad en ese momento como un personajín también vinculado con la lucha contra la corrupción, estas cosas, estos personajes que aparecen, de repente les interesa la corrupción y de repente intervienen haciendo dinero, en este caso con este tema de los fondos buitre. Yo pensaba como una cosa también estructural, volviendo a esto que se sostiene a lo largo de la historia en la Argentina, la intermediación de gente vinculada con la política, con la captura del Estado en la Argentina, ¿no? La oligarquía, o como lo quieran llamar, pero también personajes más menores, o mucho más menores, como el caso de Fargosi. La intermediación de estos personajes en relación a operaciones enormes de dinero, vinculadas a las finanzas internacionales, de las cuales obtienen tajadas muy grandes, viene de la época de la colonia en la Argentina. Por decir algo, el sillón de Rivadavia, para los chicos piensan que Rivadavia, chicos, es un delincuente, digamos, un señor que hacía negocios, era ministro de gobierno del gobernador de ese momento de la provincia de Buenos Aires, previo al 53, no hablo de los años 20, que termina no solo con la enfiteusis, que fue una gran estafa para la Argentina y que hace estructuralmente a los problemas que hoy tenemos de corrupción, cómo se distribuyó la tierra en la Argentina, sino también a los primeros préstamos, la primera deuda externa a la Argentina. ¿Se acuerdan del famoso préstamo de la Baring del que hablaba el querido Pino Solanas? Bueno, en ese préstamo, por ejemplo, hubo mucha gente que se hizo muy rica en la Argentina, que eran tipitos como Fargosi, los Fargosis de esa época, ¿no? Que obtuvieron incluso intermediaciones de dinero mayores a las del préstamo, que se suponía que iba a servir para hacer cosas espectaculares y obras en la provincia de Buenos Aires que nunca se hicieron. Y de países potencias como Inglaterra. La Baring era, claro. Es un préstamo el famoso préstamo de 1 millón de libras esterlinas con Londres, que llega a la mitad solamente, con intermediaciones de jugadores locales que eran representados por los Fargosis de esa época y que se quedaban con guita que era mayor que la que finalmente le quedaba al país, y que fue la famosa deuda de la provincia de Buenos Aires que después asume el gobierno nacional cuando ya se unifica la nación en el 64, y que es muy parecido también a lo que pasa después cuando se estatiza la deuda privada durante la dictadura, la deuda externa. Y esto es lo mismo con Cavallo. Entonces, es como una reiteración, ¿no?, para volver a la idea de la estructuralidad de la corrupción y de los negocios en la Argentina. Los personajes pueden ser Fargosis, Rivadavia, Manuel García, que era el ministro de Finanzas en ese momento, el socio de Rivadavia en estos negocios, y otros jugadores locales. Pero digamos, ese era el Adorni de esa época. El Adorni, Manuel García era, si querés, un Adorni. Era el ministro de Finanzas de Martín Rodríguez, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y eran todos tipos que, por ejemplo, Rivadavia en ese momento quería garantizar esa deuda con las minas de Famatina en La Rioja, y no lo logra porque Facundo Quiroga se le planta de manos, porque también quería los negocios para él, ¿no? Obviamente, Quiroga. Pero digo, es la historia argentina. Es gente, digamos, rapineando los recursos del Estado y obteniendo ventajas a costa del pueblo. Lo peor que después es que son cipayos porque laburan para la colonia. No me quiero poner las manos de las venas abiertas de Latinoamérica. Yo lo resumo en son ratas matándose por 2 pesos. Sí, pero están a favor de la colonia del Reino Unido, Estados Unidos, que históricamente han tenido intereses sobre la Argentina, y ellos son la mano de obra para que se pueda llevar a cabo eso. A ver, da la impresión que al gobierno y al libertarismo en general, lo que le hubiera interesado es que hubiera una reprimenda por el hecho de nacionalizar YPF. Ahora, no la hubo. Claro. Entonces, no la hubo. Entonces, ¿qué festejan? Bueno, que esa reprimenda no se produjo, cuando en realidad les hubiera gustado que se produjera. Bueno, también festejan que Adorni tiene un salario como director de YPF que nadie tiene muy claro si cobra o no, de 70 millones de pesos por mes. Claro. ¿no?
Claro. Bueno. Ahora, vos fijate... Y que estuvo bien Claro. hecha en la estatización, porque tranquilamente se podría haber expropiado y no pagado, y ahora sí tendríamos problemas, pero se pagó. Es que el tema que hay ahí es que esto, tal como está planteado, impide discutir la política sobre YPF. O sea, lo que queda oscurecido es que gracias a que se nacionalizó YPF hubo unos grados de inversión muy altos. Fue fundamental todos estos años y es fundamental hoy en este presente, porque los dólares que recibe la Argentina con la energía, con Vaca Muerta, si no se hubiera estatizado no estarían, o sea, hoy estaríamos mucho peor de lo que estamos. Estaría peor Milei. Bueno, eso es lo que salió de foco. Totalmente, totalmente. Gracias, Natalia, un placer. Y ojalá, nada, este ciclo que relatás se revierta. Está en nuestro ADN de alguna manera y ojalá podamos cambiarlo. Muchísimas gracias, un placer. Gracias. Continuamos, sí, con maldición, ¿no, Chimito? Vamos con eso. Qué día hermoso. Maldición, ha sido un día hermoso, parte 2. Este marcador no va acá, va acá. Entonces, como yo tengo TOCs, no puedo evitar cambiarlo. Bueno. A causa de los picos del rating, volvemos y te cuento que sigue la novela de Novelli. Los nuevos audios de Novelli, mira, escuchalos, te vas a sorprender. Viendo los posteos que tenemos disponibles, como que no me estarían sirviendo ninguno porque el de Javier Milei vamos a esperar todavía. Así que no, es como que no tendría posteo para hoy. Primero, el tema seminario ya le hablé a Milei. Hay que ver si publica o no. Ya le dije que si no publica a las 11, que lo publique mañana. Hoy encima publica Milei, así que capaz te pido que armes un Embret para otro seminario. Genial, ahí seguro sube Milei. Que nada, ese es un tema, viste, que romperle las bolas todos los días para que suba el chabón. Pero bueno, nada, la vida. Es decir, no puedo dejar completamente de laburar, ¿entendés? Yo lo que hago, si no a veces, poner el viernes, es laburar menos. Qué increíble, ¿no? Porque por esto se traduce que era como una suerte de empleado. Sí, claro, parece el Milei, ¿no? presidente. Exacto. Hermana Beba cada día mejor. ¡Volvió el marido de Vampira! Ya se están encuestando para la ciudad de Buenos Aires. ¿Estás en esos nombres? ¿Te interesaría volver? Creo que voy a empezar a aparecer. Robert, habíamos dicho que te ibas a buscar un laburo. Fuiste a una clínica de rehabilitación, pero no era Voy a rehabilitación. descansar unos días. Me lo recomendó Ramiro Marra. Ay, Bebe Marra te lo recomendó. Debe ser el centro de rehabilitación, todos los que los rajan. Un lugar donde él había ido para dejar de fumar. Porque Bebe Marra fue un bebé crack. Vos te vas a una clínica de rehabilitación, ¿qué vamos a decir en una Pero no clínica es de una clínica de rehabilitación? rehabilitación. Le dieron de alta. Me fui cuando tuve ganas de irme. Que la gente y yo somos así, vamos, me doy el alta solo, me prescribo. Mira, yo ayer, sin ir más lejos, me hice una colonoscopia con una webcam. Es un lugar donde te tratan muy bien, te dan de comer sano. Te hacen una mini masturbeta, después amarra, después entre ustedes. Pamela. No empiezas a chupar culo por una banca. Tenés el universo del escándalo de Manes que dice que 2 piñas en el riñón son 2 palmadas en el pecho. Robert, te pongo un kiosco si querés. Y donde lo único que yo veo Eso no te pregunto. es a Santiago Caputo defendiendo con mucha convicción al presidente. Robert, hablamos con alguien del Opus, te ponemos a algún directorio para chupar culo, boludo. ¿Te gustó escuchar sobre la criptoestafa? Javier Milei se entusiasmó con la idea de que empezaron a venir inversiones a la Argentina que tanto necesitamos y estimuló un token. Exactamente, ni promocionó, ni difundió. Estaba este token seguramente con todo el clítoris afuera. Y Javier estimuló. Seguro que él no tenía información. Yo estoy seguro que lo hizo de buena fe. ¡Qué suerte que seas tan buena, reina! Hoy políticamente, ¿dentro del PRO o con la Libertad Avanza? Voy a parafrasear a Gandhi. No, no te lo permito. No creo que sean tan importantes las identidades partidarias. Yo lo que quiero es un cargo. Estoy en el medio entre el PRO y la Libertad Avanza. Estás ahí en el medio, versátil, amplio, muy goloso. ¿Qué extrañas de Pampita? La identidad. ¿Sabes lo duro que es ser el marido de nadie? ¡Teléfono, Milei! Acabo de ordenar hace minutos nada más la inmediata implementación de la ley de financiamiento universitario. Obliga la justicia, una Cámara Contenciosa Administrativa, al gobierno de Javier Milei, ¿no? Sobre todo también teniendo en cuenta el reclamo de los docentes que estaban con unas medidas de fuerza, la recomposición salarial y también la recomposición para las becas. Imagínate si así están las calles de Palermo. Hablando en serio, miren lo que es, o sea, la mugre que hay afuera de este edificio. Yo, posta, llego a vivir en este departamento y salgo de mi casa y lo primero que veo es esta mugre, yo me muero. Posta, o sea, miren lo que es esto, paren, Chicos, la puta madre, ¿dónde? O sea, parece que vivo en, no sé. Esto es pleno Palermo, Billinghurst y French. Miren lo que es la calle, o sea, posta vergüenza ajena.
¿Qué mierda, boludo? Se confirmó que Irán juega al Mundial y ayer la selección posó con los rostros de las víctimas de la guerra. عکسایی از عزیزان که از دست داریم بر بچه‌های مدرسه میناب محکوم می‌کنیم تجاوز وحشیانه صهیونی آمریکایی رو به کشورمون باعث مدرسه بچه‌های تا آسیب زدن به اماکن. Se encontraron con la realidad. Señor, ¿lo puedo molestar un segundo? ¿Cuesta llegar a fin de mes? No, con la justa llegamos a fin de mes. Sube la carne, ahora por Semana Santa subió el pescado. Fue a comprar y subió. ¿Subió? Sí. ¿Cuesta llegar a fin de mes? ¿Qué te parece? Sí. ¿Qué te Uy, parece? sí. Sí, está difícil. ¿Usted es jubilada, cobra la mínima? No, un poquito más. Bien. ¿Y eso le alcanza para vivir? No, porque tengo muchos remedios. Señora, buen día. ¿El esfuerzo que metió? ¿Alcanza el sueldo? No, ¿Alcanza el sueldo? no, mi amor, para nada. ¿Está cortita? ¿Alcanza el sueldo? No, para nada. ¿Qué maniobras tiene que hacer para llegar a fin de mes? De todo, caminar. Esto sí te va a gustar. El otro día hice un recorrido por la ex ESMA de la mano de hijos y de abuelas, y la verdad que fue muy emotivo, muy emocionante, estremecedor por momentos. Me llena de orgullo poder participar y poder apoyar. Primera parte de Maldición, porque parece Epa, ser que tenemos epa. tanto, ha trabajado mucho la producción, editando, visualizando, y tenemos un montonazo. A ver, yo he escuchado promocionar, he escuchado comercializar, he escuchado divulgar, pero estimular un token no lo escuché nunca. No sé. ¿Con qué lo estimuló? Suena No quiero saber con qué lo erótico, estimuló. suena muy erótico. Ahora entiendo el éxito de García Moritán, que evidentemente Claro. te estimula hasta un token. Salió Sería con estimulame. Pampita, digamos que algo, Claro. algo tiene que tener. Mirá el token de Pampita, oíme. El pesito Pampita, ¿viste? Ha estado Libra, estimulado. pesito Es libra. una belleza. A esta hora de rapaz, vas a pedir un Sí, grafo porque ahora estoy del token cansada. de Federica. No, yo no tengo token. Mi token es... No toquen, no quiero que Mi me token toquen. está guardado hace rato. O con 7 llaves. Hay un rumor de que el ex Pampito, Roberto García Moritán, Me gusta, esta es la parte de intrusos de Yamil, decilo. LAP, Los Ángeles de Perú. Muy bien. Hay un rumor en Twitter, igual, esto no es que el ex marido de Pampita estaría próximo a convertirse en el marido de Virginia Gallardo. ¿El marido o el novio? No, pará, que le está conociendo el token. Bueno, Decía no, así. bueno, no. La Claro, verdad se que están no sé. conociendo los tokens. Claro, Como el token de Virginia Se están Gallardo. Tiene que ser el aproximando los marido de tokens. Virginia Gallardo. Claro, se pasaron las claves. Y a partir de allí... Tremendo lo de Novelli y los audios. Falta que mande uno diciendo, hey, ya publicó Milei la estafa, a ver si levantamos algún boludo esta noche. Sí. Es como muy burdo. El de la muy- puta no ya hay- tuvo. no hay- cuando salió la primera tanda de audios yo dije, chicos, no puede ser, esto tiene que estar ficcionado. Claro. Es No, muy no fuerte. puede ser tan boludo No puede ser Novelli. tan boludo. No, pero además tiene una vida muy documentada. Muy Graba documentada, constantemente graba todo. todo. ¿Quién le No habla? hay que grabar todo. ¿Quién es el Claro. boludo que está O sea, tiene un escuchando los teléfono audios? todo el tiempo ahí grabándolo. Esa amiga que Es sube todos raro. los estados No de me WhatsApp, cuentes todo, es raro, Novelli. es raro. No te aguanto más. Es la secretaria, cobra por eso. No hay que grabar todo. Pero el hecho que pida la nulidad de la prueba del teléfono es lo que demuestra que... Que son postas. que son postas. ¿Vos grabás mucho? No, nada. 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 ¿Y tenés token? No tengo token. Bien, perfecto. Después de esto nos vamos a hablar, ahora sí, de economía. segunda Parece parte? ser que este copete ya lo hice antes creyendo que iba, pero ahora ¿sabes qué? Sí, va. Creció algo con el gobierno de M, la pobreza. En los últimos meses, además, sacamos la pobreza a 8 millones de argentinos. Sacamos de la pobreza a cerca de 9 millones de personas. Soy docente y sí, estoy vendiendo café al paso en una esquina muy transitada de San Nicolás.
Son las 5:40 de la mañana y estamos acá en la esquina de Cabal y Sabio con el café al paso. Y la gente pensará, no tiene laburo. Sí tengo laburo, es más, hoy tengo que cortar 7:30 de la mañana porque entro a la escuela. Ahora, ¿qué pasa? Los sueldos están tan indigentes que no se puede vivir y eso todos lo sabemos. Igual, siempre con positivismo, esperando que llegue el primer cliente. Así que ya saben, en Cabal y Sabio, en San Nicolás de los Arroyos, si te vas para la fábrica, la zona industrial, te llevas un café al paso. Café con medialunas, 2.500. ¿Y vos lo harías? Compartí este video. Ahora sí, toca cambiar de esquina. El problema económico es que es vivencial, es experiencial. A vos te pueden hablar de corrupción, te pueden hablar de inseguridad, te pueden hablar de YPF, de quiénes, de muchas cosas te pueden hablar. Lo que no te pueden contar es cómo está tu bolsillo. Y ahí también los datos son contundentes. El 65% de la gente dice que está peor que hace un año. O comes una cosa o comes otra, no podés elegir. ¿Qué resignaste? ¿Cuál es tu estrategia? Que dejé todo, vendí el auto. No. Me cambió toda la vida. Vender el auto, la verdad que me imagino es un desprendimiento grande. ¿Con el dinero ese lo perdiste o lo pudiste invertir? No, lo vas comiendo después, te lo vas comiendo. ¿Te lo vas comiendo en el supermercado? Bueno, sí. Así es. ¿Hace que lo tuviste que vender el auto? Y 2 años así que lo vendí. ¿Ya no te queda prácticamente nada? Nada. ¿Qué va a pasar cuando se acabe ese dinero? ¿Cómo vas a hacer? No sé, buscaré trabajo, empezar de vuelta a trabajar. ¿Tienes ganas de volver a trabajar? No, ya, uno está cansada. ¿Cuántos años trabajas? 40 años. ¿Qué mirada tiene respecto a los aumentos en transporte público? Es una vergüenza. ¿Qué querés que te diga? Pero bueno, es el presidente que votaron. Es decir, sacamos a 10 millones. La caída de la pobreza al 31%, no la mostraron. La caída de la indigencia a 7%. Sacamos 11 millones de personas de la pobreza. ¿Sabe que a partir de mañana aumenta el boleto del colectivo? Me sorprende. ¿Cómo le afecta también? A todos nos afecta porque de alguna manera nos hemos restringido en nuestra vida cotidiana, inclusive para nuestros hijos. Pero eso no sería el problema. El problema es cuál es nuestro futuro, qué es lo que nos espera. Porque si la política, en definitiva, no nos sirve para un presente permanente, esto no sirve. No sirve que me diga que dentro de 35 años seremos como Suiza, como Irlanda o como cualquier otro. No. Es el presente, porque la vida es una sola además. ¿Y por qué tengo que esperar 35 años para que, no sé si mis hijos lo van a llegar a ver? Ayer Caputo salió a hablar en un programa de streaming y dijo que el consumo hoy está mucho más accesible. Dijo que hoy se puede adquirir en crédito electrodomésticos, autos. ¿Qué te pasa vos con eso? Eso que estás diciendo no lo siento yo, no lo puedo experimentar. El consumo no lo siento más activo. Y si uno dice, bueno, hace un año ya estaba Milei, si le preguntás respecto a cuando estaba Massa, hay un 55% de la gente que dice que estaba mejor. Cuando había inflación, la gente tenía más plata en los bolsillos y podía comprar más cosas más rápido, ¿no? Ahora no hay tanta inflación, pero bueno, 3, y pico % que hay mensual me parece alta de todos modos. Antes estábamos lidiando con una inflación del 8, me parece, hacia el final del gobierno anterior. Era supuestamente terrible, dramática y absurdamente insoportable de vivir. Hoy con 3,2, 3,3 parece que no, con eso sí se puede estar y se puede vivir. Por supuesto que prefiero una situación económica donde uno tenga más plata en el bolsillo que menos. Sí, me parece más saludable, más feliz vivir en un país con plata en el bolsillo que sin plata en el bolsillo. El aumento a los servicios de luz y de gas. 1.98 y un 2.04 para el caso de la luz. El caso del gas, 1.8 en promedio. Porque acordate que el gobierno le prometió al Fondo Monetario Internacional que iba a quitar subsidios. 4 millones de personas van a empezar a perder los subsidios, sobre todo en el tema de la electricidad. Hoy termina marzo, vos decís que la mayoría de las encuestadoras hablan del 3%. Sí, como piso 3, la más alta 3,5%, pero no encontrás casi ninguna que te diga menos del 3% mensual. Y además estoy pensando, ¿la nafta va a impactar en los precios de abril? Y algo puede ser que impacte. Es un 20% el aumento, algo, ¿no? Sí. Hay gente que va a la carnicería y compra en cuotas. Y yo, lo cual evidentemente no llegan. ¿Me pasó? ¿En cuotas? Sí, no, la señora que estaba delante mío en la carnicería le dijo, ¿puedo pagar con tarjeta? Sí, además tenemos 3 cuotas sin interés, le dijo la chica de la caja. Endeudarte para comprar, no sé, un alimentos. Por algo la carnicería pone cuotas. Claro. ¿No? Sí, no sería peor todavía. Claro. Claramente. Bueno, por eso me parece que esta idea del gobierno, que arranque con 0 en agosto, es algo, bueno, es un eslogan de campaña, un eslogan del gobierno, no van a llegar.
es muy difícil que lleguen, la verdad, que empiece con 0 algún mes. Este gobierno sacó de la pobreza a 12 millones de argentinos. Bastante laburo nos costó que 13 millones de argentinos salgan de la pobreza. Hemos sacado a más del 30% de los argentinos de la pobreza, es decir, hoy hay 14 millones de argentinos. Hemos sacado de la pobreza 30% de la población, sacamos 15 millones de personas de la pobreza. Y al final, números rojos en la cuenta del olvido. Y hubo tanto ruido que al final llegó el final. No. Hizo mucho ruido, ruido de bengala. Bueno, ahí nos ponemos todos a llorar. Ya estamos, ¿no, David? Está bravo. La verdad que está bravo. Dicen que para ahora, mediados de mes que se conoce la inflación de marzo, se viene un 3. Sí, 3 o más de 3 ¿De están dónde diciendo. sacan? Entonces que hay menos pobreza, que hay menos... que hay, Puede ser. digo, que todo está mejor. Sí, vos ¿De dónde mirá, surge? aumentó la desocupación, dicho por, Sí. por el INDEC. Hay 22.000 empresas que cerraron, dicho por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, o sea, datos oficiales. Sí. Hay un aumento de la precarización laboral, dicho Echaron por... un montón de empleados públicos. Echaron un montón de empleados públicos. Los sueldos todos los meses pierden contra la inflación. Tenés, las paritarias pisadas. Las paritarias pisadas. Tenés todos los datos económicos de caída de la actividad industrial, caída de la inversión, caída de la actividad económica en general, ahora en el principio de 2026, en el dato de febrero, cayó 2,9, dijo Orlando Ferreres. O sea, todos los datos demuestran un empeoramiento de la situación económica. Sí. Menos uno, el de la pobreza. Y sacamos millones de personas, aparte, millones. Supuestamente según el INDEC. ¿Pero cómo se entiende? Bueno, ¿cómo se entienden? Miden mal la inflación porque no usan la canasta de consumo que corresponde. O sea, miden mal la inflación, al medir mal la inflación establecen mal la línea de pobreza. La línea de pobreza, que hoy está en 1.400.000 pesos, en realidad debería ser 1.600.000, 1.700.000. ¿Es inocente? No, claro, no es inocente. Bien. Porque... ¿Son tontos o son guachos? No, si el gobierno no quiso actualizar la canasta de consumo para la Marco medición de la Labaña inflación. renunció. O sea, miden mal la inflación y miden mal la evolución de los salarios de los trabajadores no registrados. O sea, los que trabajan en negro, por ejemplo, el dato de enero dicen que subió 4,4% el salario de los que están en negro, cuando de los trabajadores registrados subió 2%. ¿Cómo puede ser que el sueldo del trabajador no registrado, el que está en negro, el que trabaja muy precariamente, suba más del doble? Que no tiene el CGT. No, o sea, está mal medida la inflación. Está mal medida. Vamos a unas plaquitas que compartía hoy la gente del Movimiento Arraigo y que tiene que ver con el poder adquisitivo y cómo influye en los laburantes la baja del salario, el poco salario, cómo no te alcanza ese salario a la hora de comer. Nada más y nada menos. Más del 80% de los asalariados argentinos sufre privación alimentaria por motivos económicos estando en el trabajo, o sea, no comen cuando están en el trabajo. O comen de peor calidad. Coman mal. O comen menos o peor, claro. Vamos con la siguiente, cuando quieran. Claro, sale el panchito. Movimiento Arraigo que tiene el estudio muy detallado como para que sí haya un fundamento a la hora de entender los números. El 61,1% de los trabajadores asalariados se saltea comidas durante su jornada laboral porque no le alcanza el dinero. Esto que hablábamos, ¿no? De cuánto, si tenés una jornada de 8 o 10 horas, ¿cuánto te incide el gastar unos mangos a la hora de comer en el boliche más barato que no comes por menos de 10 lucas? Pregunto. Sí, o más. Eso es muy económico. En el lugar pueden llegar a Acá en la Ciudad de Buenos Aires sí, pero esto se corresponde con la caída del consumo. El 56,2% reduce las porciones y cuando come elige alimentos que no lo nutren. La situación es más complicada en el noroeste y en el noreste y entre trabajadores no calificados de empresas pequeñas y menores ingresos. Bien, y ahí es donde aparecen algunos índices que tienen que ver, por ejemplo, de qué manera se mide hoy la pobreza, porque lo más económico, lo más barato suele ser hidrato de baja calidad. Arroz, entonces empieza a aparecer la obesidad además como un daño colateral, si querés, y todos los problemas que conlleva el tener una mala alimentación y una mala calidad alimentaria. Sí, hay algo que es parte de la estrategia política, que es que la AUH, los malditos planes, aumentaron del 2023 a esta parte un 43%. O sea, hay una política, que eso se contempla también dentro de los ingresos de esta última encuesta del INDEC que estamos conociendo ahora, que también te afecta, digamos, el número. Bien, corte, ya venimos. Pero falta un montón.
Y te seguimos dando buenas noticias. En un rato nada más aumenta el transporte. Y también aumentan las prepagas. Si todavía tenés, si no te caíste de la prepaga, claro, te bajaste haciendo vuelta carnero. Lo primero que hice fue al médico. Tiki, no puedo más esto. ¿Sabes lo que paga mamá jubilada? Se lo aumentan mes a mes, que te digo. Por suerte no lo usa. Porque por suerte está bien de salud. Claro, por mamá, no te está enfermes. No te me enfermes, mamá. Pero paga una fortuna hace años. ¿Algo por agregar? No, bueno, el dato de inflación entonces el 14 de abril, de marzo, por arriba del 3% seguramente. Parece que mañana llueve. ¿Qué más tenés para decir? ¿Algo Las más? Malvinas son argentinas. Sí, Muy también. bien, muy bien, de acuerdo. Juana, El bien jueves visto. se viene un programa especial, ¿eh? Está Dieguito ahí, lo tenemos a David allá, está Guadalupe. Bien, equipo completo del resumen. Sí, quédense informándose acá y nosotros mañana de nuevo. Chao.